Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Hola amigos, los saludo con gusto. Soy su amiga Janet Arceo y me complace recibirlos en La Vida es Lucha, un espacio donde el bienestar es más que una actitud, es una decisión y una responsabilidad. Hoy vamos a abordar un tema que seguramente atrapará la atención de muchos padres. Me refiero a los trastornos del habla y del lenguaje en niños que interfieren con el aprendizaje, la comprensión y el uso de habla de los pequeños. Para conocer más sobre este tema, damos la bienvenida a nuestra amiga, la logoterapeuta Laura Vélez. Laurita, querida, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Janet? Qué gusto estar aquí con ustedes. Nuevamente juntas. Claro que sí. Qué bueno. Amigas, amigos, debemos decir que la falta de atención a trastornos del habla y del lenguaje puede afectar a los niños en lo emocional, intelectual y psicológico, particularmente en la etapa escolar, que es cuando se inicia el proceso de aprendizaje y una mayor interacción con otros menores. Por ello, para comprender mejor este fenómeno, hoy nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Beatriz González Ortuño, que es especialista en neurolingüística. Circa, por cierto, esta voz latina que significa acerca de, nos presenta una breve reseña de nuestra invitada en este programa. Adelante, Circa. Beatriz González Ortuño es licenciada en Neurolingüística por el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, así como maestra en Psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el nombramiento honoris causa del claustro doctoral. Dirige la clínica Afasia Contacto. Es coautora del libro Afasia, de la teoría a la práctica. Representante de la Multicultural Task Force, de la National Aphasia Association, así como miembro del Colegio Mexicano de Terapeutas en Comunicación Humana. En la actualidad publica en el blog de neurociencias neuromexico.com. Bienvenida a este programa. Gracias por decir que sí a la invitación. Encantada de compartir con ustedes. Pues ahora los invito a seguir con Circa, que nos pone en contexto acerca del tema que abordaremos hoy. Vamos con ella. En 1980, Pierre-Paul Broca realizó las primeras investigaciones sobre los trastornos del habla y del lenguaje. Describió por primera vez la participación de una región cerebral en una habilidad lingüística específica. Sin embargo, en culturas egipcias ya se realizaban trepanaciones craneales para buscar algún daño a nivel cerebral y lo relacionaban con defectos en el lenguaje, tanto oral como escrito. En México, aproximadamente 7% de los niños monolingües sufren alteraciones del lenguaje, según datos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso la máxima casa de estudios señala que la mayoría de estos infantes no reciben atención, por lo que pueden presentar dificultades en áreas como el aprendizaje, la lectoescritura, manejo de números y dislexia. Los problemas del lenguaje también implican la comprensión y comunicación adecuadas, es decir, que el niño comprenda lo que le dicen para que haya una respuesta. Si un médico, maestro, madre o padre de familia sospecha que un niño tiene algún trastorno del desarrollo del lenguaje, debe acudir de inmediato con un profesional para evaluar y tratarlo, ya que es importante su oportuna detección y atención integral. Los trastornos del habla y del lenguaje interfieren en el aprendizaje, la comprensión y el uso del lenguaje en los niños. Doctora Beatriz González Ortuño, quiero preguntarle, ¿qué son los trastornos del lenguaje y del habla en estos niños pequeños? Pues mira, me gustaría definir primero lo que es el lenguaje. El lenguaje es este medio de comunicación que nos permite transmitir nuestras ideas. Y una alteración en el lenguaje es cuando hay un retraso en la adquisición en estas habilidades. El comprender, el denominar, el pedir o el transmitir las diferentes necesidades. Eso sería el lenguaje. Y un trastorno del habla es específicamente algo más mecánico o algo más motor. Por ejemplo, el no pronunciar bien algún sonido. Lo que es muy común es los niños que no pronuncian la R o la S, y esto puede afectar la comunicación y también puede afectar las relaciones sociales. Entiendo.
Gracias, doctora. Ahora, Laura, ¿qué causa los trastornos del habla y del lenguaje en los niños? Actualmente se sigue estudiando cuáles son las causas de estos trastornos, pero al ver que es un trastorno del neurodesarrollo, se está viendo que una de las causas es genética. Inclusive ahora todos los avances que han visto a nivel de esta investigación, se ve que un conjunto de genes que se están ahí interrelacionando están siendo como la causa de esto. También se ha observado, por ejemplo, que niños que tienen estos trastornos tienen también una herencia, porque ya sea su padre, su madre o algún otro familiar presenta también estos trastornos. Ya. Bueno, Beatriz González Ortuño, ¿cuáles son los síntomas más comunes de los trastornos del habla y del lenguaje? Esto es importante para que los papás se vayan dando cuenta. El caso es detectar oportunamente, ¿no? Exacto. Ahora, como decíamos, el lenguaje pues no es nada más hablar, sino es tener una atención conjunta, hacer contacto visual, que le llame la atención las cosas, que el contacto físico, el juego. Entonces, podemos ver que en el desarrollo del nacimiento, más o menos a los 10 meses, es una etapa prelingüística. Prelingüística porque no hay palabras propiamente, pero ya hay intención comunicativa, hay balbuceo diferenciado. Más o menos alrededor del año empiezan las primeras palabritas, después viene una etapa en donde es una palabra frase. Si yo digo, por ejemplo, coche, puede ser estoy jugando con el coche, o papá está en el coche, o vamos en el coche. Es una sola palabra, diferentes significados. Después viene el lenguaje telegráfico, donde es como un telegrama. Voy diciendo dos palabras, pero falta todo lo que lo une. Y posteriormente, más o menos alrededor de los 4 años, empieza a haber ya toda una estructura completa. Estamos hablando que un niño podría tener ya 1500 palabras, y esto tiene que ver con toda la comunicación, y es, digamos, como que estos pueden ser factores importantes. Si tú ves que tu bebé no voltea hacia ti, o que no le llama la atención las cosas, o que no tiene juego, o que no puede relacionarse, por ejemplo, un niño pequeño con sus pares o con los adultos, esas son focos rojos, señales de alarma. Excelentes parámetros. Vamos a regresar después de este corte con más acerca de los trastornos del habla y del lenguaje en niños. Así que volvemos de inmediato. Doctora, vámonos. Tranquilo. Doña, écheme otra gordita, pero con todo, por favor. ¿A poco sí voy salsa? Mi Nesajar ni respalda. Si tienes síntomas de colitis, dolor abdominal, espasmos y la inoportuna inflamación, ¿Y Ramírez? Yo presento. tu Nesajar te respalda. De venta en farmacias similares. La investigación clínica afirma que México podría tener cerca del 70% de infección por parásitos. Únete a la campaña nacional de desparasitación de Loxel. Y en una sola toma acaba con amibas, lombrices y otros parásitos intestinales. Tomar Loxel es rápido, fácil y muy barato. Parásitos, Loxelimino con Loxel. Loxel. Te ruge la panza y te duele. Si la tienes inflada y con gas. Si no tienes hambre, si perdiste peso y te gana la debilidad. Pueden ser amigas que no somos tan amigas. Mira cómo me muevo, mira cómo destrozo, mira cómo te enfermo y además cómo lo gozo. Farmider, tratamiento de amebiasis intestinal. Consulte a su médico. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi ha decidido ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga más de 2.500 atenciones diarias en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional a través de la instalación de consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Soy su amiga Fernanda Tapia. ¿Y saben qué? Llegué a la conclusión de que la bondad es todo en la vida, porque solo haciendo el bien se puede ser feliz. Por eso en Farmacias Similares tenemos un proyecto padrísimo y un nuevo programa, Los Jueves de Bondad. ¿Quieren ver que sí podemos cambiar la vida de los demás? Acompáñennos y hagamos una gran cadena de buena voluntad. Todos los jueves por Azteca y Las Estrellas a las 5:15, porque a quien madruga, Dios lo ayuda. Ahí nos vemos.
Estamos en Facebook como @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter, @Dr. Simi TV. Continuamos con Janet. Adelante. Pues ya lo escuchó de Circa. Ahí están nuestras redes sociales para que nos contacte y podamos atender todos sus comentarios y sugerencias. En tanto, reanudamos nuestra charla acerca de los trastornos del habla y del lenguaje en niños. El tema de hoy en La Vida es Lucha. Estos trastornos no son lo mismo que problemas de aprendizaje. No obstante, sí es un factor de riesgo para ellos. En ese sentido, doctora Beatriz González Ortuño, especialista en neurolingüística, y lo vuelvo a decir para el público que está ahora sintonizando el programa, ¿cuál es la diferencia entre trastorno del habla y del lenguaje con un problema de aprendizaje? Mira, el lenguaje sería comunicarnos y esto es el lenguaje oral, pero después viene otro aprendizaje que es el lenguaje escrito. Aprender a leer y a escribir. Entonces, si hablo mal, escribo mal. Y con el aprendizaje de la lectura y la escritura vienen otros aprendizajes como el cálculo, digamos la orientación, atención, memoria. Va a haber una repercusión estrechamente relacionada con la capacidad comunicativa y el resto de los aprendizajes. Entonces, sí es muy importante, como mencionábamos previamente, atenderlo a tiempo para preparar ese segundo aprendizaje que sería la lectoescritura. Bien. Laura, ¿cómo se diagnostican los trastornos del habla y del lenguaje en los niños? Sí, muchas veces es por la observación. Ya los padres están observando que ahí hay una dificultad, o los maestros. También por cuestionarios, encuestas, evaluaciones. Ya hay pruebas estandarizadas justamente para el aprendizaje y poder reconocer, así como la doctora, que hay especialistas en esto, ¿no? Las terapeutas del lenguaje y del habla, que son los encargados de identificar si hay algún problema. Pero muchas veces desde casa ya están viendo que algo está por ahí raro. Y hay que atenderlo. Entre más pronto mejor. Sí, entre más pronto, porque justamente ese va a ser el éxito de que luego las personas entren en un tratamiento, justamente de su terapia, y eso les va a ayudar entre más pronto, mejor. De acuerdo, de acuerdo. Debo decirles que en este programa nuestro público también participa, así que vamos a escuchar cuáles son sus inquietudes acerca de los trastornos del habla y del lenguaje en niños. ¿Cómo saber que mi hijo tiene un problema de lenguaje? Bueno, pues como mencionamos previamente, con base en la observación. Si tú ves, al comparar a lo mejor con otros niños, con tus sobrinos o con niños que tengas cerca, que no tiene intención comunicativa o a lo mejor que no responde ante ciertos sonidos o digamos también que su juego no es igual al de los otros niños, ese es digamos como una señal de alarma y eso podría ser una primera señal como para indagar un poquito más adelante. Ahora, con niños ya más grandes, también es importante hacer como toda esta percepción auditiva, identificar cómo suena cuando lo dices tú y cómo suena cuando lo dice tu hijo. Entonces, ver si de pronto hay una dificultad en articulación y las palabras no están sonando o no está expresándose como el resto de los niños. ¿Cómo se curan estos trastornos? Bueno, pues aquí sobre todo lo que tenemos que ver es que se va a ir ayudando a la persona, al niño, si ya hubo una detección temprana, se identifica cuáles son los problemas sobre todo que se van dando y el chiste es que se acuda a terapia, los terapeutas del habla le irán haciendo ejercicios específicos como para ir mejorando en estas dificultades que tiene tanto del lenguaje como del habla. Entonces esto es poco a poco, pero sí es sobre todo muy importante que se identifique, que se detecte a la edad lo más temprano y saber que se necesita un acompañamiento profesional
del terapeuta del habla, porque son los encargados que les van a ir diciendo qué ejercicios hacer, si es un problema sobre todo del lenguaje, de las palabras que tienen muy reducido su lenguaje, o si es un problema más bien de la pronunciación, de la articulación. Entonces ellos son los encargados de ir haciéndolo, y también les recomiendo a los papás que si el terapeuta le dice hagan estos ejercicios en casa, como poner el lápiz en la lengua o todos estos, que lo sigan, porque eso va a ayudar muchísimo. Aseguran los expertos que nuestra escritura denota mucho de lo que pasa en la mente. Por eso Marifer Centeno, la mejor grafóloga de México y para nuestra fortuna una excelente amiga, nos explica cómo se ve la escritura de los niños con trastornos de habla y lenguaje. Adelante, Marifer. ¿Cómo están? Yo soy Marifer Centeno y estamos en Mi Vida es Lucha con mi doctor Simi. Nada más vean qué preciosidad, qué acolchonadito, y aparte parece que está dispuesto a abrazarte. Estamos hablando del trastorno del desarrollo del lenguaje, que es un trastorno de comunicación, pero no solamente es la dificultad para hablar, sino que también incluye la dificultad para la comprensión y el uso del lenguaje. Es decir, hablar es algo extraordinariamente complejo. No solamente tiene que ver con la posición de la laringe, las cuerdas vocales, tiene que ver con un tema que es cerebral, con un tema del desarrollo neurológico de la persona. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque 1 de cada 14 niños han padecido algún tipo de trastorno en el desarrollo del lenguaje, y en muchas ocasiones persiste hasta la vida adulta. Pero como siempre decimos, no es el fin del mundo, no pasa nada, solamente hay que trabajar con la capacidad para escuchar, con la capacidad para hablar, con la capacidad hasta para escribir. Cuando escribimos y cuando hablamos se activan tanto el área de Wernicke, de Broca, la ínsula, el cerebelo, la actividad en el cuerpo calloso. ¿Cuál es el cuerpo calloso? Lo que une los dos hemisferios cerebrales. No todas las personas empiezan a hablar a la misma edad y con la misma velocidad o con la misma habilidad. Al contrario, cada persona tiene lo que se conoce como un ritmo biológico distinto. Si tú ves que tu hijo, que tu sobrina o que el hijo de tu amiga tiene alguna dificultad, y repito, no solamente es para hablar, tiene que ver incluso con la habilidad de comprender lo que estamos escuchando. ¿A qué me refiero con la habilidad de comprender? Decir una oración y que se entienda esa oración. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esta situación tienen una mayor tardanza en agrupar oraciones, dificultad para nuevas palabras, para conversar. Son niñitos y niñitas que tienen dificultad para seguir instrucciones, y muchas veces se confunde con distracción, con que son groseros, con que son muy inquietos. En este caso, resulta vital que los papás estén al pendiente, pero sobre todo que en lugar de generar este pánico que no ayuda a nada, acudan al lugar especializado con el fin de poder evaluar a través de pruebas que son en su mayoría psicológicas y algunas neurológicas, que hasta qué grado es. Hay momentos y edades donde es absolutamente normal y hay otros que sí necesitan de una mayor ayuda. Yo soy Marifer Centeno, absolutamente nada es sentencia de nada. Estamos aquí porque la vida es lucha. Estamos aquí porque se puede. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi ha decidido ayudar de 2 maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga más de 2.500 atenciones diarias en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional a través de la instalación de consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. ¿Quién está peleado con su dinero? Pues nadie. Soy Jorge Ortiz de Pinedo y ¿qué creen? Soy diabético e hipertenso. Y no se imaginan lo que puede enterarme que en farmacias similares cuentan ya con un variado catálogo de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios y marcas líderes. Y con lo que he ahorrado con el Dr. Simi, me voy a llevar a toda la familia a la playa. A win-win.
Tenemos metformina con vildagliptina 850 sobre 50 miligramos a solo 479 pesos. Medicamentos de alta especialidad a tu alcance. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Estamos en Facebook como @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter, @Dr. Simi TV. Continuamos con Janet. Adelante. Regresamos a La Vida es Lucha, un programa que hacemos juntos. Sus preguntas son importantes para nosotros. Por eso, los especialistas con gusto las contestarán. Vamos con más preguntas de ustedes. ¿Ser sordomudo es un trastorno del habla? Bueno, primero quiero hacer una aclaración. La palabra sordomudo ya no se usa, porque el hecho de que tú no puedas escuchar no implica que no puedas hablar. Entonces, una persona sorda puede hablar si su aparato fonoarticulador, es decir, si sus cuerdas vocales están intactas. Entonces, evidentemente, al no escuchar, va a haber un retraso en la adquisición del lenguaje. Afortunadamente, hoy día hay muchísimos recursos, no solo tecnológicos, sino también terapéuticos, para igualar y de alguna manera tener un desarrollo en el lenguaje de las personas sordas. Entonces, pero es importante decir, la palabra sordomudo ya no se utiliza y bueno, como que toda esta parte de audición se va trabajando de manera, incluso desde el nacimiento. Por eso también va a ser muy importante la identificación y la detección temprana. ¿Los trastornos del habla y del lenguaje en niños se queda para siempre? No necesariamente. Ahora, también habría que hablar de cada caso en particular. Dificultades en el lenguaje que forman parte de un síndrome o de un conjunto de características, por ejemplo, en el síndrome de Down o en el autismo o en alguna otra etiqueta diagnóstica, digamos que es algo que sí se va a tener que trabajar a lo largo de toda la vida. Pero otras características, por ejemplo, el no pronunciar bien ciertos fonemas, eso es algo que se corrige y se va integrando al lenguaje espontáneo y desaparece. Entonces, en ese sentido, habría que especificar cada uno de los casos particulares, ¿no? Bien. Laura, ¿algunos de estos trastornos se podrían prevenir? Pues algunos de los trastornos se podrían prevenir en el sentido de cómo se le habla a los niños en la casa. Sin embargo, si vemos que las causas son genéticas, que son neurológicas, que son hereditarias, pues ahí no hay una prevención, a menos que una de las cosas podríamos decir que los padres, la mamá sobre todo en el embarazo, tenga una buena alimentación, que esté muy cuidada, todo eso, para evitar que se vaya a generar algo de eso. Pero sobre todo también ahorita que les mencionaba, si ya vemos que hay familiares que tienen este problema y todo, bueno, probablemente tu hijo vaya a tener estos trastornos del habla y del lenguaje, pero también no hay que fomentarlo, porque yo veo que muchas veces los papás le están hablando al niño como bebé, ¿no? Como, ay, eres un bebito y y no sé qué, y ya el guaguá y el tutú y el ajá. Entonces, pues el niño nunca va a aprender perro y nunca va a saber si dice perro bien o no. Exacto, perro, claro. Así, aquí hay que cuidar ese tipo de cosas, cierto. porque sí, como dices, el guaguá, el tutú, el pupú y no sé qué, y entonces ahí empeora esta situación. Tienes razón. Ahí entramos mucho los papás, ¿no? Claro, y esta estimulación, afortunadamente el lenguaje no requiere un material sofisticado. Hablamos todo el tiempo de lo que nos interesa. Entonces, esta estimulación es 24/7. Y sí, importantísimo que haya una coordinación y una comunicación entre los padres, entre
los terapeutas y la escuela también. Claro. Doctora Beatriz González Ortuño, especialista en neurolingüística, gracias en verdad por estar con nosotros. Nos encantó tu colaboración. Gracias. Y espero que sea la primera de varias ocasiones en que nos reunamos. Yo en también este lo espero. Muchas gracias. Esta información puede ser de gran ayuda, así que si quiere compartir este programa o volver a ver todas nuestras emisiones, Circa le explica paso a paso cómo hacerlo. Usted puede ver nuevamente este programa, o si le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien cercano requiere atención profesional acerca de los trastornos del habla y del lenguaje en niños, tenga en cuenta que tenemos una línea de atención que sí le escucha. En el 800-911-3232, más de 100 psicólogos conforman el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, donde esperan para escucharle y atenderle. Mi querida doctora Laura Vélez, qué placer reunirnos, qué tema tan interesante y gracias por toda tu participación. Ay, gracias, Janet, muchas gracias. Hasta el próximo. Claro que sí. En la detección de los trastornos del habla y del lenguaje en niños deben intervenir en primera instancia los cuidadores y los pediatras, pero también juegan un papel muy importante las escuelas. Los menores que presentan dificultades deben ser evaluados durante su desarrollo para medir las habilidades motrices, lingüísticas y sociales. Con terapia, la probabilidad de mejoría puede ser muy alta. Por ahora me despido. Soy su amiga Janet Arceo y le recuerdo que en La Vida es Lucha estamos convencidos que el conocimiento oportuno es la mejor herramienta para salir triunfante de cualquier reto que se nos presente. Lo espero en la siguiente emisión de La Vida es Lucha. Gracias por hoy y hasta el siguiente. Fundación del Dr. Simi, a través del Simiplan de ayuda a personas con discapacidad, Simipadi, continúa entregando apoyo a instituciones en todo el país. Esta es la información al momento. Aportaciones y beneficios que ha hecho el grupo por un país mejor para ayudar al pueblo mexicano. 1. Crear un sistema de salud que abaratara la medicina y con consulta médica económica para ponerla al alcance de los que menos tienen. 2. Crear la Fundación del Dr. Simi, que actualmente ayuda a más de 1,000 instituciones de caridad. 3. Crear al Dr. Simi, que es una inspiración de bondad, simpatía, sana picardía y deseo de ayudar a los demás, por lo que se ha vuelto un símbolo nacional. 4. Crear distintos planes de ayuda como son el Simi-SAE, Centro Simi de Salud Emocional, Simi-PADI, Simi-Plan de Ayuda a Personas con Discapacidad, Simi-APSE, Simi-Apoyo Psicológico y Salud Emocional, que tanto bien hacen a las personas que sufren. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional, con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Soy su amiga Fernanda Tapia. ¿Y saben qué? Llegué a la conclusión de que la bondad es todo en la vida, porque solo haciendo el bien se puede ser feliz. Por eso en Farmacias Similares tenemos un proyecto padrísimo y un nuevo programa, Los Jueves de Bondad. ¿Quieren ver que sí podemos cambiar la vida de los demás? Acompáñennos y hagamos una gran cadena de buena voluntad. Todos los jueves por Azteca y Las Estrellas a las 5:15, porque a quien madruga, Dios lo ayuda. Ahí nos vemos. ¿Quién está peleado con su dinero? Pues nadie. Soy Jorge Ortiz de Pinedo y ¿qué creen? Soy diabético e hipertenso. Y no se imagina lo que puede enterarme que en Farmacias Similares cuentan ya con un variado catálogo de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios y marcas líderes. Y con lo que he ahorrado con el Dr. Simi, me voy a llevar a toda la familia a la playa. A win-win. Ya tenemos valsartán con hidroclorotiazida y amlodipino, 160 sobre 12.5 y 5 miligramos, a solo 609 pesos. Medicamentos de alta especialidad a tu alcance.